Calculemos entonces esta probabilidad de error de bit para el caso ejemplo que estamos usando siempre, que es NRZ. Y como vemos, la probabilidad de error de bit depende de la probabilidad de declarar 1 dado 0 y de la probabilidad de declarar 0 dado 1, bajo el supuesto siempre permanente de que estas probabilidades son todas siempre un medio. Probabilidad de 0 y probabilidad de 1 son un medio. Y tal vez lo mejor que podemos hacer es tratar de visualizar estas dos probabilidades en nuestro gráfico aquí. Y de hecho, por ejemplo, declarar 1 dado que se transmitió un 0 significa que se transmitió este valor, pero se está declarando un 1, vale decir x0 check cayó en esta zona, en este semiplano izquierdo del eje de abscisas. Es decir, lo que ocurre es que x0 check sin ruido habría estado acá, y el ruido fue tan grande que lo llevó a este valor o al valor inmediatamente siguiente o al inmediatamente siguiente o a cualquiera de estos valores de acá. Es decir, podemos decir de que esta área acá, que voy a achurar ahora con verde, esta área de acá, estoy achurando, esa área verde es la probabilidad de declarar un 1 dado que se transmitió un 0. Y de igual forma tenemos aquí por la derecha la probabilidad de declarar 0 cuando se transmitió un 1, y la probabilidad de que ello ocurra es el área bajo la curva que voy a achurar ahora con color celeste. Esa es la probabilidad de declarar 0 dado 1. Entonces, vayamos a traducir estas áreas bajo la curva a una probabilidad hecha y derecha. Bueno, es nada más que la integral bajo una campana gaussiana, y sabemos que eso se puede hacer con la función ERF complemento. Acá vamos a poner el título probabilidad de error de bit. Y ya habíamos dicho que la probabilidad de error de bit es igual a un medio de la probabilidad de declarar 1 dado 0 más un medio de la probabilidad de declarar 0 dado 1. Y además, a partir de la figura, por simetría, podemos argumentar fácilmente que estas dos probabilidades son iguales. Una y la otra es la misma, así que podemos perfectamente decir que la probabilidad de error de bit es simplemente una de las dos, y vamos a arbitrariamente decir que es igual a la probabilidad de declarar 0 dado 1. Y esa probabilidad la podemos escribir como una función ERF complemento, ¿vale? Es decir, estamos hablando de esta área achurada. Entonces es la función ERF complemento que considera la media, considera el valor del umbral y considera la varianza. Entonces, aplicando directamente ERF complemento, esa área es un medio más un medio ERF de el valor del umbral, 0, menos el valor de la media de la distribución, raíz de EBIT,
Y todo eso dividido por raíz de 2 veces la varianza de la distribución, que es raíz de n0 medios. Aquí este signo negativo sale hacia afuera porque ERF es una señal impar, entonces queda 1 medio menos 1 medio ERF de esto con signo positivo, y 1 medio menos 1 medio ERF es 1 medio ERF complemento. Y si es que uno pone todo esto bajo una misma raíz, la raíz de 2 se cancela y queda simplemente raíz de e bit dividido por n0. 1 medio ERF complemento de raíz de e bit partido por n0. Esto es un resultado bien importante porque esta probabilidad de error es una probabilidad de error de referencia para todas las demás, así que es bueno poner esto dentro de un casillero y denotarlo probabilidad de error de bit de NRZ. Y aquí voy a agregar un poquito, anticipándome algo que viene más adelante. Esto es en general válido para cualquier modulación antipodal. Y antipodal se refiere a que S0 y S1 tienen valores completa y directamente opuestos. Esa es la probabilidad de error de bit que hemos estado buscando, y exactamente este mismo procedimiento se puede hacer para otras modulaciones también.